¿Cómo se encuentra mi gente? Acá muy contento yo de traerles otro video más en Morsa Programando, donde nos tomamos la programación en serio. Quiero darles una perspectiva fresca de lo que es la programación y no repetir lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en los otros videos de YouTube. Y por eso yo pienso y digo, ¿qué cosa, qué concepto transversal a la programación les puedo enseñar a mi audiencia en el video de hoy? Y me di cuenta de un concepto importantísimo, transversal a todos los lenguajes de programación, involucrado en todos los frameworks, yo diría que en todas las aplicaciones. Necesitamos entender este concepto. Por eso hoy yo les traigo el concepto de la serialización y deserialización de datos. Serializar y deserializar. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante? De hecho, es probable que ya lo hayas utilizado sin darte cuenta. Primero que nada, antes de seguir con este video, quiero agradecer a todos los miembros del canal que le están dando apoyo mes a mes a este proyecto de Morsa Programando. Además, les quiero recordar que les voy a traer videos de Spring Boot ahora de JBDC. Java es el driver de Java para manejar base de datos JDBC. ¿Y por qué es tan importante? Porque los proyectos de Spring Boot necesitamos entender cómo funciona este driver si es que queremos tener un fino control de las queries que mandamos a las bases de datos relacionales o no relacionales también. Entonces, terminando este espacio promocionado por mí mismo, vamos a la deserialización. Cuando tenemos una aplicación, una REST API, nosotros podemos enviar datos a esta, de hecho, usando un request HTTP. Nosotros enviamos bytes, recuerden, la informática revolotea, ¿cómo se dice? Se mueve alrededor de los datos, de la información, de ahí viene informática. Y esa información necesita ser transmitida en bytes, pero a la vez necesita tomar una forma en un programa. Forma de objeto o de estructura de datos, que son representaciones que toman ciertas informaciones en un lenguaje de programación. En Java, por ejemplo, tenemos objetos, en Python tenemos objetos, pero en Haskell tenemos estructuras de datos y así. Nosotros tomamos información de los bytes, la convertimos a un objeto o a una estructura de datos que va a ser utilizada en la lógica de negocios. Hacemos ciertas operaciones y después de realizar operaciones con esa data, nosotros necesitamos hacer distintas acciones con los datos, ya sea persistirlos en una base de datos o enviarlos a otro microservicio o mandarlo a una, ¿cómo se dice esto? Cola de mensajes, una message queue como SQS de Amazon o RabbitMQ, o simplemente guardar información en el sistema de archivos, los archivos del sistema operativo. Todo esto son manejo de bytes, pero ya, vamos a hilar más fino entonces. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando enviamos información a un servidor, nosotros podemos formatear esa información en JSON o XML, pero en el fondo esa información está escrita en bytes. Se dice que está serializada porque no tiene un espacio, una forma como tal, no está en memoria RAM, por así decirlo. Es información en tránsito. Está viajando por el protocolo HTTP a través de un cable de Ethernet de tu computador o a través del Wi-Fi. Es información en tránsito que está descrita en bytes. Eso significa que está serializada. Está escrita de una forma, incluso puede ser una forma contigua de puros ceros y unos. Información serializada. Si le estuviera pagando ahora a un editor de video que sea profesional, haría una animación de la información convirtiéndose en puros ceros y unos. Esa información serializada llega a una REST API y es inmediatamente parseada por un parser, valga la redundancia. Los parsers agarran información serializada y le dan una forma, una representación en el lenguaje de programación. Y eso puede ser un objeto en Java, un objeto en Python, un objeto en JavaScript, o una estructura de datos en C, o una estructura de datos en Haskell. Y eso es algo que sí va a entender el lenguaje de programación. El lenguaje de programación puede entender los ceros y unos, pero no puede realizar operaciones, o sea, puede trabajar a nivel de bytes, de binarios, pero nosotros los desarrolladores no queremos trabajar con bytes. Toma demasiado tiempo y es
algo que solo se usa en ciertos casos para hacer operaciones con mucha performance. Y normalmente son solo para operaciones matemáticas. Pero cuando queremos trabajar de problemas, resolver lógica de negocio, como se muestra acá. La lógica de negocio es un concepto importantísimo en la programación y todo microservicio tiene un dominio que trabaja con una lógica de negocio. O si no, no tendría sentido siquiera que existiera esta REST API. Ustedes se han preguntado para qué existe una REST API. Es para resolver un problema específico. Y eso se modela con objetos, la modelación de objetos. Se han preguntado para qué son los diagramas UML en Java. Los diagramas UML son para describir una lógica de negocio y para identificar especialmente con qué clases vamos a modelar el problema. Y esas clases generan objetos y esos objetos pueden trabajar con datos. Pero para eso necesitamos deserializar los datos, o sea, convertir, y ahora voy a hablar en términos más prácticos, podemos convertir un JSON en un objeto de Java a través de un proceso de deserialización. Y una vez que aplicamos todas esas lógicas y tenemos los resultados, podemos hacer varias acciones con esa información. Podemos serializar nuevamente y mandar esa información a otras partes, a otro microservicio. Podemos mandarlo a la base de datos y guardar, por ejemplo, la información de un usuario. O si es que esto es una aplicación de autos, podemos guardar una representación de un auto como en una fila de la base de datos. Y eso es información serializada, porque ahora esa información está en bytes, escrita en una cinta magnética dentro de esta base de datos o dentro del disco duro magnético, de donde sea que esté esa base de datos. O también podemos enviar mensajes serializados otra vez en JSON o en otro formato a través de una cola de mensajes como SQS o RabbitMQ. Acá lo que les quiero decir es que acá nosotros no guardamos un objeto de Java. El Java ya no tiene sentido fuera de esta REST API. Lo que queremos escupir es volver a transformar el objeto de Java o el objeto de JavaScript o lo que sea a ceros y unos o a texto o a strings o a un JSON para poder enviar esa información a otros lados o para poder persistirla en una base de datos o para poder incluso escribir un archivo. Podemos escribir un archivo Word de Microsoft o un Excel. Hay aplicaciones que te sirven, que serializan en archivos, ¿por qué no? Y acá de hecho se me olvidó poner otra opción que la voy a poner de inmediato. User Interfaces. Eso de hecho, este es el caso de uso más común en la serialización. Que tenemos información que es mostrada... No, eso no lo quería hacer. Espera. Que es mostrada en una interfaz de usuario. Espera, ¿qué estoy haciendo? Información que es mostrada en una interfaz de usuario. Para eso no podemos simplemente imprimir en pantalla o mostrar en una interfaz de HTML un objeto de Java, porque no tiene sentido. El objeto de Java solo tiene sentido dentro de la ejecución del programa y es un objeto que vive en la memoria RAM. Eso guárdalo en la cabeza. Los objetos de un programa de software que está corriendo tienen solamente representación en la memoria RAM, y cuando queremos mostrar algo en la vista, el frontend, en el HTML o en la aplicación de desktop, de lo que sea que estés haciendo, vas a volver a tener que serializar la data y mostrarla en una forma user readable, que pueda ser leída por un usuario. Y eso ya no son ceros y unos, pero sí es información serializada en forma de texto o algo similar que pueda ser leíble. Entonces, ya que tienes la idea de la serialización y la deserialización, que es importante que lo sepas, ¿cómo se ve esto en términos más prácticos en Java? Acá yo traje un ejemplo simplecito. Tenemos acá una clase Serialization Examples, tenemos acá un Public Static Void Main de Java, nada del otro mundo, con un código que no tiene muchas líneas, pero veamos la primera parte del código, veamos eso. Acá tenemos un objeto que se llama Object Mapper, que es del package del módulo Jackson. Java tiene una librería bastante popular que es utilizada también en Spring Boot, Jackson, para serializar y deserializar información, ya sea en JSON. Me parece que también tiene un plugin para trabajar con XML, pero normalmente la forma estándar de usarlo es usando JSON. Entonces, ustedes se han preguntado cómo es que cuando Spring Boot recibe un request HTTP
con información de texto plano, ya sea en JSON o en algo, ¿cómo es que Spring Boot logra convertir eso en objeto Java? ¿Cómo lo hace? Porque cuando nosotros tenemos el controlador en Spring Boot, y eso lo he mostrado a mis miembros en el canal, cómo trabajamos con esas cosas, al tiro yo recibo un objeto en Java, pero en realidad no es que el cliente haya enviado un objeto Java, es que por debajo Spring Boot utilizó JSON y un Object Mapper para parsear entre comillas, lo pueden entender como traducir o deserializar, un texto que tiene información en JSON a un objeto de Java. Y eso es lo que estamos haciendo acá con objectMapper.readValue. Entonces al Object Mapper, que es el objeto este que utilizo para serializar y deserializar, ahora lo voy a usar específicamente para deserializar esa información y convertirlo en un curso. Ahora ustedes veamos este JSON paso a paso. Tiene atributos. ID, name, price, created at, metadata, que es otro JSON anidado, si no se habían dado cuenta, con los atributos difficulty y duration. Y acá estos valores son de distinta naturaleza. Acá tenemos integer, string, double, timestamp, esto es object, etc. Entonces, ¿cómo deserializamos a Java? Obviamente tenemos que crear una clase en Java cuyos atributos coincidan con los atributos del JSON, o si no, no va a poder traducir esta información. Para eso creé una clase que se llama course, que es un record de Java, cuyos atributos son long, o sea, ID, name, price, created at, metadata, tal cual como lo vemos acá. Entonces, el Jackson es tan inteligente como para decir, ok, tú me estás pasando esta clase en Java y me pasas un string acá. Entonces, lo que yo voy a retornar con el método readValue acá es simplemente un objeto con el mismo valor del que me estás pasando en la clase del argumento acá. Entonces acá va a retornar uno tipo objeto, así de simple, un tipo curso, un objeto tipo curso, a eso me refería. Y después yo ese curso lo puedo trabajar como un objeto de Java normal, le puedo llamar a su atributo name, created at, y noten que acá ya estoy usando los métodos del record. El record, cuando esto ya es específico de Java 17, de records, lo he explicado en algunos cursos, videos de mi canal, si no me equivoco. Llamamos a sus métodos que funcionan como getters, entre comillas, y podemos llamarle a su atributo y ya está. Y acá también hacemos lo mismo con otro JSON. También los deserializamos con readValue y lo convertimos a char. Esto es un char object. Y acá noten que yo no estoy usando record, y esto es algo que les quiero explicar a los que están más especializados en Java. Yo también puedo deserializar Java con clases que no son records. Esta es una clase clásica de Java, un pollo, como le dicen algunos, que tiene getters y setters y un constructor sin argumentos. Esto es notación de Lombok. Si quieren que explique Lombok en una clase lo puedo hacer. Escríbelo en los comentarios. Entonces, si yo especifico getters y setters para estos atributos, Jackson va a ser lo suficientemente inteligente para poder traducir esto a un objeto de Java. Este string a un objeto de Java. Entonces vamos a ejecutar este ejemplo de una. Vamos a ver qué tenemos en la salida, en la pantalla. Y acá dice, tal como lo tengo escrito en el programa, acá como ejecute este system out println, here's the course name, Java Programming, ahí tengo el atributo del created at, y acá tengo esto es interesantísimo porque Java también es capaz de serializar un objeto para imprimirlo en pantalla, y eso ocurre automáticamente. Pero eso ocurre solo porque course es un record. Los records tienen la propiedad de que cuando yo lo imprimo en pantalla o lo trato en el fondo como un string, acá se llama automáticamente el método toString de Java, y los records ya tienen implementado este método de forma tal que lo único que va a hacer es imprimir en pantalla el curso con este formato y con todos sus atributos. Eso es algo que tienen los records. Y noten la diferencia con char. Esta ya no es un record, es una clase clásica de Java que yo no implementé el método toString acá. Entonces el método toString por defecto, si no está implementado, lo único que va a hacer acá, y acá yo estoy tratando de imprimir el objeto deserializado en pantalla. No, acá.
acá, a eso me refería, a esta línea 48, estoy imprimiendo el método deserializado, o sea, la forma clásica, o sea, no, por default, por defecto de deserializar un objeto, simplemente me muestra el puntero en la memoria. Esta es la dirección de la memoria en que está este objeto, pero eso claramente no tiene una representación que tenga sentido para alguien que quiere leer información de esto en formato de texto. Eso a mí como humano no me dice nada. Entonces por eso acá podemos mejor deserializar usando Jackson. Y lo que hacemos acá, o sea, acá de hecho ni siquiera estamos deserializando, estamos serializando porque estamos convirtiendo el auto car en un string y en formato JSON, porque así trabaja por defecto el Object Mapper. Entonces acá tenemos el auto serializado usando Jackson y tenemos un string, en verdad un JSON en formato string. Hartos conceptos que digerir. Vean este video más de una vez porque hablé de muchas cosas transversales, pero que todo está unido finalmente en deserializar, serializar JSON. Esto es transversal a cualquier lenguaje de programación. Yo solo muestro Java porque es el lenguaje principal del canal. Y ustedes tienen que aprender de que Object Mapper de la librería Jackson es el módulo por defecto para serializar y deserializar de JSON a objetos de Java. Eso es el video de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de seguirme acá en Morsa Programando. Subo videos como este casi todas las semanas. Nos estaremos viendo próximamente.